Nicolás, un gusto tenerte aquí, hermano. Yo quiero que sea una entrevista súper amena para ti, que te sientas cómodo y que sea una entrevista tranquila. Vamos a estar un ratito conversando sobre tu trayectoria, sobre quién es Nicolás amigo, que la gente te conozca quizás más, no esa faceta de culturista, sino más como persona también. Y mi objetivo igual con el Eric es que preparamos una entrevista bien buena para que la gente te conozca y tú, más que nada, como te dije, estés como tranquilo y sea ameno para todos, ¿cachai? Yo quería empezar con una pregunta, era que ¿quién es Nicolás amigo? Para todas las personas que quizás te conocen o que no te conocen. Bueno, primero que todo, darle las gracias a los dos por estar acá. A los dos los sigo en las redes sociales. Buen contenido, sí. Tu trabajo súper bueno y el tuyo igual. Me cago en la risa con tus videos, son súper buenos. Y agradecido siempre de la buena onda, que estén respondiendo, compartiendo las cosas que uno sube. Eso es bacán. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me puedo definir? No sé, a ver. Es un poco complejo porque uno de repente no se hace este tipo de preguntas en el día a día, po. Entonces, si pudiera definir quién es Nicolás Amigo, yo me considero una persona común y corriente, a pesar de que quizás mucha gente que me sigue, ¿cierto?, en las redes sociales me conoce como un culturista, que quizás a lo mejor ha obtenido algunos logros deportivos, o en la parte de la nutrición también, ya sea preparando gente o ayudando a gente por salud o fines estéticos, pero a pesar de todo eso, sigo estando en la misma posición que he estado siempre, manteniéndome en el mismo lugar, compartiendo con la gente que quiero, sin creerme mucho el cuento tampoco, porque a veces igual el tema de ganar masa muscular, esto me lo dijo igual una persona que me guió al principio. Tuve la suerte de poder tener buenos guías en el camino cuando yo comencé en el culturismo y mucha gente me habló de las cosas que la gente no ve en este deporte. Y una de esas cosas que él me explicaba era que a medida que uno iba creciendo, desarrollando masa muscular, también iba aumentando el ego en cada persona. Entonces eso siempre había que mantenerlo ahí y darse cuenta también que esto es pasajero, todo lo que estamos haciendo ahora es algo pasajero. Y partir desde la base que es algo que nos hace feliz a nosotros y que no nos tiene que importar la opinión de los demás tampoco. Entonces, si es algo pasajero, algo que tiene fecha de caducidad, quizás a lo mejor yo cuando tenga 50 años ya no voy a tener el físico que tengo ahora y voy a ir para abajo y voy a tener que asumir eso y, y tratar de apoyar a la gente, ayudar a los más jóvenes para que ellos tampoco cometan los errores que uno cometió en un principio y que puedan avanzar y llegar lo más lejos, ojalá más lejos que uno. Esa es la idea. Igual, por ejemplo, en el Nico, algo que yo creo que todo el mundo te va a reconocer siempre es que eres súper aterrizado, hermano. Por ejemplo, ya puede ser con el tema de las redes sociales, igual estáis pegando duro ahí, ¿cierto? Con el contenido y todo, pero siempre contestando, tirando la buena onda, hermano, súper aterrizado, hablándote de igual a igual siempre, hermano. Yo nunca en ningún momento me hiciste sentir así como, oh, sí, el Nicolás, sino que así, buena hermano, ¿cómo estáis? ¿Cachai? Normal, pues hermano, entonces, Y una cosa, chicos, es que esta entrevista la estamos grabando después del entrenamiento de piernas. Entonces eso igual yo lo valoro mucho, con el Eric lo valoramos mucho de que se haya dado el tiempo. Ustedes saben cómo son los entrenamientos de él, son muy brutales. Y que haya venido acá y nos haya dado la oportunidad de una entrevista para que igual todos lo conozcamos mejor, más a fondo como persona. Otra pregunta que teníamos con el Eric preparada era más que nada que hablaras de tu inicio. ¿Cómo empezaste, a qué edad empezaste a entrenar o en el culturismo? Ya. Bueno, mis primeros pasos, por así decirlo, con el tema de la fuerza o el entrenamiento fue desde bastante pequeño. Eh, Mira, yo vengo de una familia bastante humilde y en Penco. Esto queda aquí cerca de Concepción, como a 20 minutos en vehículo. Y desde pequeño tenía que viajar, ¿cierto? A buscar leña cuando era más pequeño para poder llevarla a la casa y claro, juntar para el invierno. Y eran, no sé, yo ahora lo dimensiono, no sé cuánto me dirá ese banco que está ahí, yo creo que unos 2 metros, 3 metros. Un tronco de ese tamaño, transportarlo, ¿cierto? Por un camino, sí, por un camino largo, estoy hablando aproximadamente 40 minutos caminando.
era bastante, entonces yo en ese momento no lo dimensionaba y hace poco empecé a echar atrás y darme cuenta de esas cosas. Y, y esos fueron como los primeros encuentros y a medida que iba pasando el tiempo me iba gustando porque uno cuando es más chico igual quiere hacerlo bien, po. No quiere defraudar, no quiere no llegar a la meta en ese objetivo, po. O sea, tenéis que llegar a la casa con el palo como fuera, po, weón. Si lo lleváis cargando al hombro o lo lleváis arrastrando, pero tenéis que llegar con el palo, ¿cachai? Entonces después ya fui viendo películas, Rocky típico, ¿cierto? Terminator, ese tipo de películas, aunque la pasaran como 20 veces en la tele, las veía siempre. Y ya después de a poco fui conociendo un poco más de la actividad física, pero nunca de lleno con el gimnasio. Había muchos prejuicios igual en ese tiempo del tema de los esteroides o muchas cosas que no se sabían. Suplemento. Estoy hablando del año, yo partí el año como el 2008 cuando entré a la universidad, 2008-2009. Ahí ya comencé ya a conocer lo que era el gimnasio. Nunca me había antes habido un gimnasio, lo que más había hecho en mi casa eran flexiones de brazos. ¿Cómo a qué edad sería eso más o menos? Cuando tenía 19 años, 18, 19 años, sí. ¿Ya tenías buena base? No, nada. No. Tenía más resistencia, lo mío era como más resistencia. Claro. Entonces, ya, ¿qué pasó? Que tenía un compañero en la universidad, yo estudiaba acá en la UDECONCE, ingeniería, y tenía una vida mala, era muy bueno para el carrete. Yo, cuando salí de cuarto medio, mi enseñanza media era un tipo súper aplicado, no salía a la calle, no hacía nada, estaba solamente ahí enfocado en estudiar y que me fuera bien, porque sabía que para poder, mi mamá siempre me decía que tenía que estudiar para poder ser alguien, pues el típico de los viejos, ¿cachai? Entonces ya estudiaba, hasta que quedé en la U, y cuando entré a la U era un mundo totalmente diferente, donde nadie me estaba controlando lo que tenía que hacer, entonces el hecho de estar así era como que, ya. Y caí en el carrete, hueveo con los amigos, tomando, fumando, cigarros y ese tipo de cosas. Y hasta que un día un compañero que también era del grupo del carrete me dijo, oye, vamos al gimnasio, me dijo, para estar bien para la playa. Sí, para la playa. Sí, pues. Entonces yo dije, ya, bueno, nunca he ido al gimnasio, igual bacán, tener abdominales y todo eso, nunca me lo he visto, así que sería bueno. Ya, y fui con los chiquillos y ahí cuando entré al gimnasio vi que había gente que era dedicado, gente fuerte. Era acá un gimnasio que está al lado de Conce, en la Casa del Deporte, que después se cayó con el terremoto. Y ahí había gente que le ponía. Entonces todos te aconsejaban así como que, oye, tenéis que comer más, tenéis que comer esto es bueno. Y tratando uno de pendejo, tratando de buscar así como algo que fuera más allá, así como algún suplemento, una proteína y ese tipo de cosas. O sea, cuando yo me compré el primer tarro de proteína, yo juraba que con esa wea iba a mutar, ¿cachai? Sí, aquí la hago. Aquí te cago. Sí. Sí, pues a veces que de repente habían afiches en los gimnasios donde aparecían el antes y después de los culturistas y eran por una proteína te ponían el agua. Entonces era como que, yo no puedo lograr con eso. ¿De dónde? Y ahí fui dando mis primeros pasos hasta que conocí a una persona, Rafael Cabeza se llama, y él fue el que me empezó a guiar en el tema, pues. Él me dijo que tenía que dejar todas esas malas prácticas y si me gustaba el deporte que le diera de lleno. Tenía el pelo largo así como tú y al otro día llegué con el pelo rapado. Claro, ya. Así súper estricto. Sí. Tú, hijo, igual he cachado que te catalogan harto, igual un poco por tu disciplina. Sí, yo creo que igual fue... te metí bien de lleno a las cosas. Es que yo creo que fue un tema de crianza igual, pues siempre fui así como bien... Siempre fueron bien estrictos conmigo. Mi mamá, después cuando empecé a buscar gente, siempre me relacionaba con gente que fuera mayor que yo y que tuviera ese tipo de doctrina. Entonces como bien militar, era o no era nomás. ¿Cachai? Lo mismo con los profes, cuando estaba en el colegio igual me gustaban los profes que eran los más cabrones para enseñar y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando no trabajé con él, fui compañero de entrenamiento de esta persona. Yo quería ser compañero de entrenamiento de él, pues que él entrenara conmigo. Entonces, tenía que hacer caso en las cosas que me decía, pues me estaba poniendo a prueba y al final terminé siendo
terminé siendo un buen partner para él y ya ahí después seguí, después empecé a entrenar en el gimnasio Flex. Y ahí conocí a una persona que competía y él me motivó también claro, para comenzar a competir. Tú ya venías con una buena base en ese momento, me imagino, ¿cierto? Más que nada en el entrenamiento, sabía hacer los ejercicios, pero en cuanto a musculatura, no tanta. Claro. Bueno, estáis comprometido igual. Sí, mi primera competencia la hice pesando 63 kilos, era súper flaco. Y nunca antes había ido a una competencia de culturismo, no sabía qué era lo que tenía que hacer, o sea, 2 semanas antes de la competencia estaba aprendiéndome las poses y compitiendo. Sí, cuando yo llegué, por ejemplo, la primera vez que competí, que loco, yo estaba atrás en el backstage y veía a los otros que estaban así en la categoría más de 100, me acuerdo, Jan Vergara, Marcelo Santana en ese tiempo, y era como que, oh, yo quiero ser como ellos. Eso eran los buenos que se tomaban la prote del Castrelito. Sí, se la tomaban todas. Pero no, y ahí fui a poco, motivándome, siempre con la intención de querer ir mejorando, de hacerlo mejor, hasta lo que es hoy en día. En ese momento cuando tú ya, cierto, dijiste ya me gusta el culturismo, ¿agarraste así algún referente que tú quedaras loco así? Siempre me gustó Dorian. Sí, siempre me gustó Dorian. Sí, más que nada por su físico brutal, pero más que nada por la forma de ser que él tenía, así como bien tranquilo y bien oculto de todo. Sí, hoy en día igual no es muy bien visto que la gente se oculte de repente en sus preparaciones porque hoy en día todo es red social y tiene que vender y no sé qué cosa, claro, pero a mí la verdad es que no me interesa y me gusta seguir ese camino. ¿Está bien? Porque encuentro que igual el culturismo a la hora de competir tiene que tener un factor sorpresa. Si tú estás constantemente subiendo cómo está tu estado físico, al final no vas a presentar nada. Muchas veces las fotos que suben a las redes sociales son mejores de cómo llegan a competir. Era el efecto contrario. Claro, Eso era interesante que vayan seleccionaba. Yo iba al Mr. Olympia y nadie lo veía por un año completo. Oye, Nico, volviendo a tu época universitaria, yo con el Iris, cuando preparamos la entrevista, vimos un video donde comentabas de que habías empezado a estudiar ingeniería, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso cuando tú la dejaste? ¿Cómo respondió tu familia para enfocarte más en una carrera más enfocada al deporte como en nutrición? ¿Cómo fue te apoyó tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese momento en tu vida? ya, buena tu pregunta. Mira, cuando yo empecé a estudiar ingeniería y comencé con el tema del gimnasio, ahí ya me estaba yendo mal en la universidad, po. Entonces mi mamá asoció como que yo había dejado de estudiar ingeniería por entrar al gimnasio, po. Entonces me hizo la cruz. No, por más que le explicara, para ella era eso, po, era su ley. Entonces me hizo la cruz con el entrenamiento y no me dejaba entrenar porque pensaba que yo me iba a dedicar al entrenamiento y no a estudiar, po. Entonces yo me salí de la universidad, me preparé por mi cuenta durante un año, trabajé en Huachipato, me acuerdo, porque yo estudié en un colegio técnico, estudié electricidad. Y me fui a trabajar a Huachipato como técnico eléctrico, cambiando foco, lo pasaba como el culo para ganar una miseria, pero tenía que hacerlo porque quería seguir en esto y de alguna forma tenía que sacar las lucas para poder comer y viajar y entrenar. Entonces en ese momento, mientras estaba así como en un receso, estaba pensando en qué podía estudiar para poder asociarlo con el culturismo. Y en ese momento la misma persona que me dio el empuje como para partir en esto, me hizo ver el tema de la nutrición, que era un tema súper importante, que tenía mucha relación con el culturismo, así que me decidí estudiar nutrición. Buena elección. Uh-huh. Hasta el día de hoy te salió bueno porque al final te dedicas a lo que te gusta. Sí. Igual me costó, por ejemplo, convencer a mi familia o ganarme la aprobación de mi mamá, principalmente, para poder hacer culturismo. Yo estuve los primeros 2 años prácticamente entrenando a escondidas, tenía un compañero de entrenamiento que me lavaba la ropa, para que él quería entrenar conmigo, pero él me lavaba la ropa para yo poder entrenar. Claro. Entonces así me la iba arreglando de alguna u otra manera como poder hacerlo bien y no molestar, po. Cuático porque si bien tu mamá, cierto, te dio a lo mejor algo que te caracteriza mucho actualmente, que es tu disciplina, tu forma de ser en general, que a lo mejor puede ser que haya potenciado mucho a ti como culturista, ¿cachai?
pero igual te irrumpía en que no pudieras entrenar. Sí, pero yo, por ejemplo, si lo veo desde ahora, de todo, si puedo echar atrás, ¿cierto? La película, igual agradezco eso de mi madre porque al fin y al cabo me estaba haciendo, quizá a lo mejor no de manera consciente, pero valorar un poco más las cosas. Si realmente lo quieres, hazlo por tu cuenta, Sí, ráscatela solo y dale para adelante, po. Porque, no sé, pues, hoy en día yo de repente veo a los niños que me llegan de repente gente que quiere trabajar conmigo y le preguntan así, oye, ya, pero voy a ver si es que mi papá a lo mejor me puede pagar la asesoría. O viejo, trabaja, weón. Si igual es difícil alimentar una boca más en la casa, imagínate un weón que coma por 3 4 weón. Sí, Bueno, y respecto a eso, Nico, ¿tú crees que lo que más te costó en tu inicio en el culturismo? Ya me contaste esa parte de que tu familia quizás quería ver que eso avanzara más o quizás pensaban de que estabas dejando la carrera por el tema del entrenamiento, pero más adelante cuando ya empezaste a competir de manera más seria quizás en NPC o en la federación que tú quieras contar ahora, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué fue lo que más te costó en ese momento? Lo que pasa es que en la NPC comenzó hace muy poco, 4 años, 5 años aproximadamente. Quizá a lo mejor un poquito más. Porque antes era una sola federación, estaba la IFBB y la NPC juntas. Oh, sí, después se separaron, creo que fue como no me acuerdo, 2018 parece que fue. Y bueno, yo creo que lo que más me costó fue el tema económico al principio. Económicamente igual era difícil llevar este deporte haciéndolo con puro atún y arroz. Entonces, uno por más ganas que le ponga, ¿cierto? Además el tema de estudiar era súper complejo porque yo entraba en la mañana, vivía en Coronel, que es una localidad que queda acá como a 1 hora en micro. Entonces me tenía que mamar, sí, pues 2 horas en micro todos los días, estar acá hasta las 5 de la tarde, después irme a entrenar, no tenía tiempo para nada, entonces era demasiado el desgaste que tenía. Pero yo creo que si no lo hubiera hecho y me hubiera dedicado a hacer culturismo después de que salí de la universidad, lo hubiera encontrado sumamente difícil. Porque lo que hice antes de salir de la U, cuando fui estudiante, yo creo que me dio una buena base como para saber qué era esto. O sea, las dietas que hacía en ese momento, cero carbo, cagado de hambre. Sí, Momento muy complicado, seguiste adelante y seguiste con el tema del culturismo. ajá. Después se me hizo mucho más fácil. Claro. Teniendo más variedad de alimentos, más suplementos, mucho más fácil. Y por ejemplo, ¿cómo has notado el cambio de...? Porque tú, claro, nos explicaste que siempre has sido la misma persona, po. Eres el Nico, po. Ahora como culturista, antes a lo mejor como estudiante, siempre lo mismo, con los pies en la tierra. Pero sí hay que admitir que la gente sí cambia cómo te ve, po. A lo mejor tú seguís siendo el mismo, pero con otra apariencia, pero la gente como espectadora sí te ve como de distintas formas al Nico que era este chico flaco, ¿cierto? Ahora que estáis mutante, po. Sí, lo que pasa es que la gente se deja llevar por lo que uno coloca en las redes sociales y lo que uno coloca en las redes sociales no siempre es lo real. Yo trato, por ejemplo, ahora de enfocarme en subir contenido educativo y ayudar a la gente y eso no representa nada, quizás a lo mejor pueden decir, buena onda que subo este tipo de cosas, bacán, pero anteriormente sí discutía mucho, me enojaba, me enfadaba mucho porque a mí me molestan mucho las injusticias. Entonces igual es fome de repente que pasen cosas y que todos se queden callados y que nadie diga nada. ¿Me entiendes? Como con el mismo tema de la nutrición, Con la nutrición de repente también, el mismo tema del deporte, que pasen cosas en el deporte. Entonces, que sea como tan negocio todo, eso es lo que no me gusta. Claro, igual ahora lo que estáis haciendo, igual, por ejemplo, a gente como a mí o cualquier persona que le guste el deporte o cuidarse a lo mejor un poco más, igual lo tuyo nos viene de gratis, po, tu contenido de redes sociales y puta, para nosotros de pana, pues, ¿cachai? Aprendiendo todo el rato, po. Sí, igual soy de la idea de que uno tiene que compartir lo que uno sabe, estar así acagoneándose con las cosas que saben y irse hasta la muerte, ¿cierto? Con ese contenido, con lo que uno aprendió, sí, es lo mejor. Sí, la idea es que el deporte crezca, pues, y la única forma de que nos respeten a nosotros como culturistas es que la gente sepa realmente de qué se trata el culturismo.
de cómo entrena un culturista, de cómo come un culturista, de cómo se cuida un culturista, de los exámenes, de que hay responsabilidad de algunas personas de querer hacerlo bien, de cuidar su salud, y que no lo vean así como que chucha, mi hijo se está metiendo en este deporte, que se va a ir por las drogas, que le pueda pasar algo. Entonces, Claro, es importante mostrar ambos lados, claro, mostrar los riesgos y aparte cómo es el An- deporte. antiguamente, por ejemplo, cuando yo comencé, se hablaba muy mal del culturismo, porque los referentes que habían en ese momento no eran buenos, digamos las cosas como son, o sea, que habían allanamientos de fármacos ilegales y que no sé qué cosas. Entonces, claro, entonces de repente voy a ir al gimnasio y es como que chucha, no vaya al gimnasio porque ahí está lleno de hueones que consumen anabólicos y te pueden dar y no sé qué cosa. Entonces, Ya está, no hace no mucho que pasaba eso igual. sí, No son tantos años en los que el culturismo ya como que está más, no sé si normalizado, pero ya está como más aceptado, ¿cachai? Ya está acá y ya se va a quedar, pues vino para quedarse, pues. no, sí, totalmente, ya se quedó. Ya se quedó. De hecho, otro tipo de la cara del culturismo. Y al final creo que el último año sí que ha crecido mucho lo que es el culturismo, lo que es el tema del gimnasio. Se han derribado quizás muchos mitos también. Y yo quería volver también al hecho de que, claro, me contaste tu primera competencia, la primera vez que competiste. Pero ¿cuándo fue el momento que ya hiciste una preparación seria, con harto tiempo, volumen, hiciste una definición, con un preparador, y ese día practicaste las poses? ¿Cuándo fue la primera competencia seria donde tuviste tu primera experiencia? Ya, mira, yo creo que mi camino como culturista o mi carrera como culturista comenzó seriamente el año 2016, cuando yo me fui a vivir a Iquique y me comencé a preparar con Alexis Soto, a quien le mando un saludo si ve este video. Con él aprendí lo que realmente era el culturismo: comer, dormir y entrenar y descansar, ¿cierto? Todo en relación al culturismo. Ya no tenía el factor de que tenía que viajar en micro, porque el gimnasio me quedaba a una cuadra de la casa, podía entrenar a la hora que quisiera porque él era el dueño del gimnasio. Entonces ahí comencé a entrenar de verdad. Yo siempre quise tener una persona que me entrenara, que me sacara la chucha entrenando. Eso nunca lo pude tener durante los periodos anteriores o los años anteriores, y con él sí lo tuve. Y ahí aprendí varias cosas, mejoré bastante. Mi condición, cuando me preparé con él para competir la primera vez, fue algo que no había logrado nunca en los años anteriores. Y ya dar cara en competencia a nivel internacional. Claro. Fui a competir en un Arnold Classic. Vaca. Eso fue el año 2017. Porque con esa intención yo me fui a vivir a Iquique. Yo quería competir en un Arnold. Y él me dijo, ya vamos, preparémonos para competir en un Arnold. Hicimos una preparación de un año y me fui a competir al Arnold de Brasil el 2017. Y ahí me acuerdo que en la categoría habían como 30 atletas más o menos y yo quedé cuarto. Fue la raja. Sí, súper bien. ¿Y cómo lo viste así de, claro, ser una persona que empezó a entrenar, después se dio cuenta que le gustaba el culturismo, agarró referentes también, yo creo que veía ahí las competiciones, estaba ahí siempre aguja, allá ser uno de ellos, po? La verdad que nunca lo he tomado así como desde ese punto de vista, weón. No, siempre lo viste como... No, como que ya fue, ya y hay que seguir para la otra, así era. Sí, en ese momento, yo creo que hasta hace poco comencé como a disfrutar un poco más de los logros, por así decirlo. Sí, pero antes era como que ya termino una competencia, ¿cuándo vamos a la otra? Y así hasta lo que es hoy. Sí. Tuviste, bueno, ahora decís que, claro, lo disfrutáis y todo, y se nota. La verdad es que se te nota cada vez más que estáis como más suelto, ¿cierto? Más disfrutando. Lo que pasa, mira, uno cuando comienza en el culturismo se enfoca mucho en los resultados. Se enfoca mucho en lo que te van a entregar a la hora de que tú termines de competir. Ya sea tu medalla de oro, tu medalla de plata, el puesto que lograste, cierto X. Pero eso no es nada, porque al final lo que realmente vale es lo que tú lograste en el camino. Claro. ¿Cuánto mejoraste de un año a otro? Por eso de repente yo veo chicos que se cambian y se cambian de preparador porque no lograron ganar una competencia, pero no se dan cuenta lo que mejoraron desde que comenzaron con un preparador hasta que terminaron con el preparador. Aparte, cada preparador tiene su método y tiene que ir conociendo al atleta también. Sí, es así. Uno, por ejemplo, yo soy de la idea de que uno, para poder considerar que un preparador es bueno, tiene que trabajar por lo menos unos 2, unos 3 años. Y ahí decir, no, este tipo sabe, sigo con él, de lo contrario me cambio.
pero no puede ser una preparación de 5 meses y decir, no me gustó cómo llegué con él, porque es muy poco tiempo, no te conoce. No, menos, y aparte que todos trabajan a distancia, ni siquiera están al lado tuyo, viendo cómo entrena, viendo cómo descansa, no. Tu experiencia, lo mejor es tener un preparador que esté cerca tuyo. ¿Tu preparador actual quién es? ¿Se podría decir? Sí, mi preparador actual es Matt Jansen, que es el preparador de Nick Walker. Y mi entrenador es Eduardo Contreras, que es un chico de acá de Concepción, que ya llevo trabajando con él bastante tiempo. Él ve mi entrenamiento, de vez en cuando igual me va a ver entrenar y me corrige algunas cosas. Pero va muy al dedillo el entrenamiento. Sí, Muy bien. sí. Otra pregunta que nos pareció interesante con el Eric era tú en tus entrenamientos, ¿cómo lo enfocas? ¿Prefieres más irte por el lado del mucho volumen de entrenamiento, mucha intensidad, o te enfocas más en la intensidad del entrenamiento y no tanto volumen? Porque, por ejemplo, con el Eric seguimos harto culturismo igual, y unas personas, justamente yo conversaba con un amigo y me dijo, oye, ¿le podéis preguntar esto al Nicolás, que está tan interesante? ¿Le gusta más la filosofía de Arnold, con mucho más volumen, o una filosofía más de como Mike Menzer, que es mucho más intensidad, heavy duty, como Dorian Yates, por ejemplo? ¿Cuál te gusta más a ti? Yo voy más por un tema, puede ser una mezcla de las dos en realidad. Yo, por ejemplo, cuando comencé hacía mucho volumen de entrenamiento. Trabajaba super series, triseries, series gigantes. No sé, por ejemplo, te puedo contar cuando hacía ejercicios de pierna, cuando vivía en Iquique. Éramos tantas personas que estábamos entrenando en ese momento en el grupo, éramos como 6, 7. Y hacíamos una mega serie, o una serie gigante de 7 ejercicios de pierna al mismo tiempo. No sé, una hack, una prensa, una extensión, camilla, todo. Entonces quedaba loco haciendo esos ejercicios, 4 vueltas, 5 vueltas de todo y para la casa. Y ya después, cuando uno tiene que aprender a conocer su cuerpo igual y ver qué método reacciona mejor, ¿cierto? Sí, bueno. Entonces ya después, cuando me vine a Conce nuevamente y comencé a trabajar con Eduardo, no nos enfocamos tanto en el volumen de entrenamiento. Bajamos un poco el volumen, pero sí nos concentramos mucho en la ejecución, darle trabajo mucho de movilidad. Claro. Claro, comprendo. Terminando con el bloque, que lo ordenamos la entrevista por bloques con el Eric, con el bloque de tu carrera como culturista, una cosa que te queríamos preguntar es tarjeta IFBB Pro. ¿Es uno de tus objetivos en el futuro? Sí, es mi objetivo. Me gustaría obviamente ganar mi carnet profesional y ser profesional competitivo. Pero más que nada, tener un cuerpo de un atleta profesional es lo que me tiene más motivado ahora, trabajar en eso. Quizás a lo mejor he estado ahí en muchas oportunidades. Sí, no sé, ¿qué te puedo decir? La primera vez que fui a competir a Estados Unidos fue el año 2021 en el Olympia Amateur que se hizo en Orlando, y ahí quedé segundo. Y el ganador de mi categoría ganó el overall. Después fui a competir a Argentina, al Mr. Olympia Amateur, y ahí volví a quedar segundo, y el ganador de mi categoría también ganó el overall. Después fui a un sudamericano. Sí, después volví a ir al Olympia y gané mi categoría, y en el overall no sé qué pasó, me pusieron cuarto. Yo lo estaba viendo antes de venir y yo no sé por qué no me dio cuarto. De hecho, ahí yo encuentro que destaca hay mucho. Puta, tu condición está hecha una locura, hermano. Sabes que de repente ni los Olimpias llegan a... Sí, pero igual, por ejemplo, ya en el momento no se calienta y dice, chucha, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y como que ya, no sé, quizá a lo mejor otra persona se puede frustrar y puede quedar ahí y quedó en el camino nomás, pero es como que ya, no importa, no van a ganar porque a lo mejor me dieron un puesto que no merecía. Da lo mismo si al final uno tiene que seguir mejorando con o sin un carnet profesional. Claro. No puede condicionar tu trabajo tener una tarjeta. Eso no, y aparte podí solamente el tener el carnet, porque el día que compitáis, si te venís el físico, vaya a poder hacer buenos puestos en la liga profesional. Otra cosa que queríamos comentar, ya terminando con el bloque más de tu carrera como culturista, era que este es un deporte que al final mostramos lo estético del cuerpo, lo bonito del cuerpo, de un arte, el posing, por ejemplo, pero a la vez es un deporte que pone mucho en riesgo tu salud. ¿Cómo tú, como Nicolás amigo, cómo cuidas su salud respecto a un deporte que quizás bastante pone tu cuerpo al límite, por ejemplo? Ya, qué buena pregunta. Yo igual trato de ser bastante cuidadoso en ese sentido, porque igual
sé que lo que me está generando es el hacer culturismo, y a medida que uno va generando cierto mayor cantidad de masa muscular o se va poniendo objetivos más grandes, es mayor el riesgo. No hay consecuencias. Sí, y no solo por el hecho de ocupar fármacos, sino que el nivel de estrés que genera el entrenamiento, el nivel de estrés que genera estarse preparando constantemente para competir, Tanto físico como emocional. tanto físico como emocional. Sí, lo que más se ve afectado es el tema psicológico. Entonces, trato de tomar algunas medidas, estar tranquilo, olvidarme de repente, por ejemplo, cuando yo me preparo para competir, dejo de seguir todas las cuentas que tengan relación con el fisicoculturismo, o silencio todo eso, y veo cosas, no sé, de perros, memes, de fútbol, ese tipo de cosas me gustan. Entonces igual me distraigo porque uno está constantemente recibiendo información, viendo físicos de atletas profesionales, y a la hora de que uno se ve y dice, chucha, no, me falta para poder estar así, al final te desmotiváis más que motivarte, po, ¿cachai? Y bueno, de la parte como médica, trato de hacerme análisis por lo menos unas 2 veces al año, chequeos de sangre, al corazón una vez al año. Ahora estoy trabajando con un grupo de profesionales que igual me están ayudando bastante. Pronto voy a subir ese contenido para que igual lo vea la gente, que es mucho más específico. No sé, pues, electrocardiograma, por qué motivo hacerlo, pruebas de estrés, calorimetría, todo ese tipo de cosas. Igual son controles que quizás toda persona debería llevar a o sea, Sí, bo. Sí, Y otra pregunta, por ejemplo, en cuanto a ti, ¿cómo te ves en general? ¿Sentís que tengáis como algún punto fuerte y otro el cual podríais mejorar más, explotar más? Pero viéndolo como algo más puntual, no tan general. sí, o sea, mira, yo hace años atrás tampoco me sentía muy conforme con mi cuerpo. A veces no me gustaba verme como estaba, por ejemplo, en volumen o en definición. Ahora sí me gusta, me siento como igual bien equilibrado. Sé que tengo algunos puntos que tengo que mejorar, pero también sé que tengo mis puntos fuertes. Y hoy en día estoy enfocado en tratar de mejorar todo y que todo se vea lo más proporcionado posible. Respecto al tema de los puntos fuertes y los puntos débiles, un arte del culturismo es el posing, justamente para tú mostrar mucho tus puntos fuertes y esconder los puntos débiles. ¿A ti te gusta practicar el posing? ¿Algo que a lo largo de tu carrera como culturista te ha costado o que simplemente lo disfrutas? Igual tu posing, bueno, sacáis por ejemplo vacuum, todo así. Impecable. Sí, yo creo que hace poco lo he estado mejorando, porque anteriormente por lo mismo como que no me gustaba verme mucho, era como que ya las poses que mejor me quedaban nomás las hacía. Pero ahora, por ejemplo, mi preparador, Matt, me exige constantemente que le envíe reporte y tengo que mandarle todas las poses, entonces trato de que todas encajen bien dentro de lo que yo puedo lograr con la pose. Como dices tú, ocultar mis puntos débiles y mostrarlos fuertes. Pero sí soy de la idea de que uno tiene que practicarlo. ¿Alguna pose que tú te sintáis más seguro? Las de perfil, yo creo que son mis fuertes. Sí, son las que es más fáciles igual. Sí, correcto. Terminando el tema que te preguntamos sobre tu carrera, sobre quién es Nicolás Amigo, cómo cuidas tu salud. ¿Tú sigues el culturismo? ¿Ves los Mister Olympia? ¿Ves torneos? Bastante poco. No soy hincha del deporte de ver tanto culturismo, de sentarme así con un grupo de amigos a ver comiendo algo. No. Tampoco más a lo mejor para ti. No, ¿No? no mucho. De repente veo videos así como reels que suben de la presentación, qué sé yo, de Derek, Claro. cosas así como que digo, bueno, ya. ¿Cuál de la actualidad te gusta más? Me gusta el de las 212, me gusta Ángel Calderón. Ya. Más que nada, más por su físico, sí, por cómo es como persona, es súper amable, súper buena gente, sí. A pesar de que el tipo está así full para la competencia, siempre ahí motivado, o ayudando. Se le ha escapado en los últimos años, pero yo creo que si sigue el otro año, sí o sí. De hecho, yo este año lo veía por encima de Shaun Claridad, weón. Por lo menos en mi opinión, lo que yo vi. ¿Tuviste el Mr. Olympia este año? ¿Cuál fue? ¿Pensaste que quizá Hadi debería haber ganado o que Derek es un justo ganador? Es que igual es difícil, ¿no? Son cuerpos que están a otro nivel, entonces es cosa de gusto. De repente los jueces son los que tienen la palabra final, pues, y es un tema de gusto. Pero según tú, a tu gusto. Mira, a mí me gusta mucho la condición que tiene Jai Chopin, la encuentro increíble, pero mira, es que aquí vamos a caer en otra cosa.
el tema de la forma. Que yo considero que ver un cuerpo así que tiene bonita forma es espectacular, pero no es algo que tú hayas logrado, por así decirlo. Es algo que viene de regalo contigo, po. ¿Cachai? Si tú tenés la cintura pequeña o tenés una forma en X, es porque naciste con esa forma, po, ¿cachai? Pero ver un cuerpo así que esté lleno de carne y que esté con muy buena condición, es trabajo, po. Al final eso es culturismo, po. Ahí caeríamos, por ejemplo, igual a lo que sería un Nick Walker, por ejemplo, que a lo mejor es muy criticado, ¿cierto?, por su forma, pues. Pero él igual ha ido llenándose de carne para mejorar su forma. Y sus poses también ahora oculta mejor sus puntos débiles. Y claro, eso es la esencia del culturismo, como decís tú. Claro, al final se condena el culturismo actualmente, quizás con lo que cuando llegó Tyler Manion, lo que siempre dice, yo vi los videos de cuando hablaba sobre los juzgamientos del último Mr. Olympia, finalmente condena el culturismo a una cosa genética, porque solamente ciertas personas con cierta genética van a poder competir, y tú por más que te esforcís, que eso es cosa que no pasaba antes tú tenías a Marcus Ruhl, que no sé si es la persona más estética del mundo. Claro, que no son tipos estéticos, pero son tipos que llevan gigantes, rocosos, secos. Entonces quizás si condenamos el culturismo hoy en día a solamente un tema genético, por lo menos a mí no es lo que a mí me gusta, pues, ¿cachai? No, a mí tampoco, soy más de la idea del culturismo anterior a lo que a la actualidad, la época de Dorian, de Ronnie Coleman, Marcus Ruhl, Paco Bautista. Ese tipo de cuerpos eran como culturismo, o sea, tú lo ves y no, este tipo es otra cosa, weón. Claro, la condición, la piel, verlo en vivo, eso es otra cosa. Poderoso. ¿Qué pensáis de Ronnie Coleman? El mejor. El mejor. Sí, me gusta, puta, para mí Dorian es como un dios. Claro, a Dorian Pero sí, pero Ronnie Coleman supremo. sí, es que ahí igual es una combinación de lo que tú estás diciendo. Dorian es trabajo duro, silencioso, cierto, condición, masa muscular extrema. Él cambió el culturismo, dio el pie para que salieran todos estos monstruos que hay ahora. Y Ronnie Coleman también es la combinación de eso, pero llevado con la genética. El tipo tenía una tremenda genética. Y aparte que venía con otra cosa que era carisma igual, pues. Ronnie Coleman era súper carismático, igual le gustaba, por ejemplo, en la tarima el loco de verdad te ofrecía un show, pues, ¿cachai? Y tenía más seguro que la cresta el loco a llevarse, él iba a buscar lo suyo nomás, pues. De hecho, en el último año no se le vio tan seguro y quizás por eso también influyó en que haya perdido. Igual era físico mucho más desgastado, tenía muchas lesiones encima. Claro. Y otra cosa que hablando de referentes en el mundo del culturismo, yo te he visto mucho publicar fotos de Marcelo Salas. ¿Por qué es un referente para ti Marcelo Salas? Iba a venir con una camiseta de él. No, pero es que es un tema de niñez, yo creo, de infancia. Yo creo que todos, yo no sé si ustedes lo vieron jugar, pero cuando jugaba era como que todos los niños celebraban como él. Era un tipo que puso a Chile en el mapa, ¿cierto? El primer chileno que triunfó en Argentina. Verlo, de repente yo veo esos videos y que todo el estadio te esté gritando así chileno, chileno, es como que se te pone la piel, se te eriza la piel, siendo que tú no estás jugando. Entonces eso es como, sí, grande. Aparte que es como el máximo referente del equipo que a mí me gusta el Audio Chile. Bueno. Sí, bacán el matador. Bacán. Oye, volviendo un poquito con lo de Dorian, yo hace un tiempo atrás tuve una conversación contigo y cierto que conversamos un poco sobre algunos culturistas y ahí claro me hiciste mención a Dorian porque yo lo había dibujado, no sé si te acordáis. Ajá. Y tú me mandaste una foto con Dorian. Sí. Y yo te dije, oh claro, tú tomaste una foto con él y tú me dijiste entrenamos juntos y el loco estaba con una polera de Chile, me imagino que tú se la diste. Sí, el matador. Mira. No, genio, hermano. No, buena, me invitaron. Tengo un amigo que se llama Aldo, que tiene un gimnasio que se llama Aldo Gym en Lima, que es bien fierrero. Sí, pero él es muy fanático del culturismo. Yo creo que muchos culturistas, estuvo Nasser El Zombati en su momento en su gimnasio, fue a entrenar Sean Ray, Kevin Lebron, Dorian. Ha tenido mucha gente en ese gimnasio, mucho culturista importante. Y me dio la oportunidad de ir a conocer a Dorian y entrenar con él. Y él estuvo dando un seminario sobre entrenamiento y yo me uní al grupo que estaba entrenando con él. Entrenamos 3 días y fue bastante bueno. El tipo es otra cosa. Bueno. Otra cosa. Sí. Buena, que eso. Sí, muy simpático. Sí. Y pasando a otro tema,
¿tú sientes que quizá hay muchos prejuicios o un mal mirar de la sociedad o de las personas que no conocen el culturismo hacia los culturistas? La verdad es que sí. Eh, Hoy en día menos sí. Yo creo que con todo el tema así como de que no hay que hablar del cuerpo de las demás personas y que la discriminación y todo eso es como que la gente como que se ha quedado callada un poco, pero no sé, por ejemplo, quizá a lo mejor no va a sonar bien lo que voy a decir, pero una persona con sobrepeso, con obesidad, es como que la gente lo ve y se guarda el comentario, pero de repente ve a un culturista y es como que comienzan a, sí, hinchado de repente. Claro, y uno no les puede decir nada porque al final uno queda así como el que está mal. Ahí vais con un tema igual que es súper delicado ahora, que es como que a la persona que está segura de sí mismo siempre la van a tratar de picar, de picotear, de picotear, de picotear para que, ¿cachai? Porque a lo mejor tú estás haciendo algo y claro, tú te sentís seguro de ti mismo porque claro, estás enorme, ¿cierto? Pero eso mismo a lo mejor es lo que hincha a la gente, pues en cambio una persona que o es, claro, obesa, mórbida a lo mejor, o está con desnutrición, es como que, claro, a ellos con más cuidado, ¿cachai? De cristal, pues, ¿cachai? Pero claro, se olvidan de las otras personas. Yo creo que es un tema más cultural, porque por ejemplo cuando tú vas a otro lugar, yo no sé, por las veces que iba a competir a Estados Unidos, por ejemplo, la gente te saluda así, bien, buen trabajo, me gusta tu cuerpo, cuánto tiempo llevas entrenando, te alimentas de tal manera, conoces a tal culturista. Yo también tenía un familiar que hacía eso, entonces como que es diferente, totalmente diferente. Y obviamente va a ser diferente porque ellos tienen otra cultura, el culturismo es como parte de su día a día, toda la gente, la mayoría de la gente entrena y todo el tema. Entonces acá, como recién está creciendo el deporte, este año, el año pasado se vio mucho boom después de la pandemia prácticamente. Con el tema de los gimnasios, la gente igual se está como interiorizando un poco más. Entonces yo creo que para poder cambiar todos esos prejuicios de la gente, es misión de nosotros, de la gente que hace el culturismo, de la gente que sube contenido como ustedes, que informen, ¿cierto?, de qué realmente es lo que hacen la gente que realiza culturismo. Y a esa gente que habla mal, la misma gente que es referente o tiene una gran cantidad de seguidores y de repente habla mal, esa gente no, es gente que no suma, porque no tiene idea del sacrificio que hay detrás de lo que hacen con nosotros. Por ejemplo, no sé, yo, el profe Juaco es un referente para mí igual súper grande porque hay mucha gente que de repente... ¿Me podéis cambiar un poquito de agua? Hay mucha gente que de repente habla sin saber, po, ¿cachai? Dice cosas así como que no, pero es que él no es un cuerpo natural, No, desconocimiento. ¿cachai? Pero es lo que dices tú, un tema de desconocimiento. O sea, el tipo lleva años entrenando, mucho tiempo entrenando. Y a mí me queda claro, por ejemplo, cuando la gente dice ese tipo de cosas, es que la gente no sabe de entrenamiento, no sabe lo que es sacarse la chucha entrenando o dedicándose al deporte, la vida. Quizá no tenemos ni siquiera idea o conciencias claras de lo que es alimentarnos, ¿cachai? De lo que es nutrirnos. La gente, nosotros comemos nomás, que es como lo básico para sobrevivir y no lo entendemos, ¿cachai? Entonces es como muy complicado que lleguemos a entender sobre entrenamiento también, po. Lo que yo te decía es que muy pocos han llegado a lo que, por ejemplo, hace el profe Joaco, o que quizás gente que se dedica al culturismo más natural, son gente que lleva quizás 20 años entrenando, 22 años entrenando. ¿Cuánta gente de la que critica a esos físicos o que dice que son naturales, cuánta gente lleva 20 años entrenando, comiendo bien, alimentándose bien, de corrido, sin salir de fiesta, sin consumir alcohol? Muy poquita gente. Entonces, claro, cuando sale uno que lo hace, automáticamente lo tachan de quizás que usa sustancias, pues, ¿cachai? Entonces yo siempre, hace poco de hecho subí un video sobre eso, que yo siempre, a mí me encanta el culturismo, por algo estoy aquí contigo, porque te admiro, porque me encanta el culturismo, creo que es un arte el mostrar el físico, sigo mucho el Mr. Olympia, me encanta el mundo del culturismo. Pero también yo siempre digo, elijan, claro, sepan los riesgos y sepan lo bueno del culturismo, lo bueno y lo malo. Entonces siempre a mí me gusta como mostrar las dos caras, pero también siempre con respeto, porque al final es un deporte que hay gente que se esfuerza mucho, las preparaciones son muy duras. Entonces la gente debe conocer eso y tiene que ser mucho más respetuosa. Y claro, claramente como tú decías antes, hay un doble pensar de no opinar del cuerpo ajeno. Pero claro, cuando se opina del culturista es como que la gente como se olvida un poquito de eso. Claro. Igual un poco como dice Joel, que si bien el culturismo tiene
sus cosas buenas y sus cosas malas, tenemos que ver que el deporte de alto rendimiento, cual sea, no es salud. No es salud. Mira, un futbolista, loco, se retira después de los 30 años, las rodillas no se las puede, los pies, el uso de sustancias también, chicos, el deporte de élite está lleno porque el culturismo no es, o sea, los esteroides no son algo que nos ayuden solo a la ganancia de musculatura, te potencia en todo, ¿cachai? Es como que te va a sacar el máximo de provecho porque en el fondo son hormonas. Claro, te da la capacidad de multiplicar. Exacto. Sí, o sea, la gente puede hacer el ejercicio, buscar ahí en cualquier buscador en internet, ¿cierto? Y poner doping positivo de atletas olímpicos, le van a aparecer todos los atletas olímpicos. O sea, si uno ocupa, los otros, ¿ustedes creen que no van a ocupar? O sea, claro, es más visual por un tema de que lo asocian a la masa muscular, pero como dice el compa acá, no solamente eso, o sea, el rendimiento, ¿cierto? La velocidad, fuerza explosiva, todo ese tipo de cosas se pueden lograr utilizando fármacos. De repente, puta, pueden ver, oiga, no sé, pues hay atletas que se retiran un ratito, un año, por ejemplo, no compiten y es porque se están limpiando para después aparecer, ¿cierto?, a competir sin el uso de sustancias. O sea, yo no lo critico, porque el que sabe de entrenamiento sabe que para poder llegar a ese nivel de manera natural no lo van a conseguir. O sea, son pesos de otro planeta los que levantan de repente la gente que hace halterofilia y no creo que lo vayan a lograr comiendo pura avena. O de hecho, los futbolistas hacen súper... Mismo Leo Messi. Sí, Pogba creo que hace súper poco, igual le saltó y uno no se imaginaría que él usa química por cómo se ve, pero su rendimiento, ¿quién lo va a tener? ¿Quién te va a aguantar un partido de tantos minutos corriendo y tantos partidos al año, tantos entrenamientos al año, a la semana, ¿cachai? Algo que una persona así de por sí es muy difícil que lo logremos, pues, ¿cachai? Yo opino que yo creo que hay que tener un equilibrio en este sentido y sí, efectivamente creo que en los deportes de alto rendimiento, sobre todo por ejemplo el Juego Olímpico, sí que hay un uso de sustancia, a pesar de que en principio se debe hacer antidoping, por ejemplo. Pero de repente, por ejemplo, es mucho difícil que sean las chicas, donde hay una masculinización que se nota a simple vista y en teoría están pasando controles antidoping. Pero ese también es como el deporte de alto rendimiento. Por eso no quiere decir que tú, siendo natural, podáis conseguir fisicazos. Tener, por ejemplo, el profe Juaco, por ejemplo, que es un fisicazo que cualquier persona le gustaría tener. Pero claro, eso requiere también, como en todos los deportes, como en cualquier disciplina, trabajo y años de sacrificio. Entonces yo quiero hilar este tema que tenemos acá con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas tú de que hoy en día jóvenes de 18 y 19 años le hayan perdido el miedo a la química y que de repente se jacten en TikTok, por ejemplo, de su uso? Yo creo que tener 18, 19 años y ocupar fármacos es como ser bastante prematuro en ese uso, porque yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuáles son los efectos secundarios o bien qué es lo que le va a generar el fármaco. Muchos no estudian, llegan y se meten nomás. Vaya a responder ellos. Claro, siento que por ejemplo a esa edad uno todavía puede explotar mucho su cuerpo y llevarlo a un límite como para iniciarse directamente con la química. Y vaya a saber uno también de qué forma la ocupan, si a lo mejor van a hacer una cosa así demasiado cargada los fármacos o solamente ocupar un producto, no lo sé. Pero no sé, por ejemplo, que quizá a lo mejor esas personas ni siquiera se han hecho un examen. De repente la gente dice, no, pero soy joven, no tengo nada, no tengo acné, no me ha pasado nada. Pero viejo, a lo mejor tu papá es hipertenso, tu mamá es diabética, ya tenéis 2 factores de riesgo y eso va a agravar más la situación si ocupáis fármacos. Entonces falta un poco educar en ese aspecto y no hacerlo ver como que, no sé, pues tú puedes contrarrestar el efecto de un fármaco ocupando otro y que no te va a pasar nada. No sé, por ejemplo, que te puede generar, no sé, por el uso de alguna sustancia te puede generar hipertensión, ya, pero tomemos antihipertensivo y se me va a pasar. No es así, son puros parches. Nunca sabéis cómo te va a responder a tu cuerpo. Y además una persona de 18 y 19 años, ¿cuánto va a llevar entrenando quizás? Máximo 5 años, 4 años. No es una persona quizás o que sepa que quizás se quiera dedicar a eso. Aún no estáis desarrollado mentalmente al 100%. Entonces es una cosa mucho más complicada y mucho más compleja y es bueno que quizás mandemos un mensaje de que se esperen un poquito, que entrenen natural, que la gente se cuide y que cuando te quieras dedicar a eso realmente,
quizás dé el paso con asesorado profesional y cuidando tu salud? Primero que aprendan a comer y que aprendan a entrenar. Primero, antes de ocupar cualquier cosa. Cuando ustedes ya sientan que saben entrenar de buena manera, que realmente lo dan todo en los entrenamientos, que se suplementan bien, que comen bien, ¿cierto? Ahí dedíquense y vean la posibilidad de ocupar algo más. Pero siempre asesorado por alguien que sepa. Claro, ahora está el boom, ¿cierto? Claro, el boom que trajo todo este tema del deporte y todo, y igual hay muchos influencers que si bien se jactan a lo mejor de ser naturales, quizás no todos lo sean, pues, ¿cachai? Y no tienen físico de culturista, pues ellos quieren tener físico estético, una línea, claro, más a lo mejor que se pueda vender más, pues, ¿cachai? Y muchos niños caen igual en ese juego, pues, ¿cachai? De que creen que a lo mejor se puede llegar como ellos, consumiendo sus suplementos que venden y todo, ¿cachai? Te venden a lo mejor una pomada, y eso mismo es lo que después hace que los cabros caigan en esta rueda de que no pueden a lo mejor lograr eso físico y terminan igual utilizando otras cosas, pues, ¿cachai? De repente son físicos que no son alcanzables de manera natural, pero no son físicos que conseguí entre años. Son físicos que te duran quizás 10, 15 años para poder conseguirlo y haciendo las cosas bien, porque uno puede decir, llevo 5 años entrenando, pero 5 años haciendo las cosas bien, lo hiciste de corrido, entrenaste bien, comiste bien. Entonces son cosas bastante complicadas. Ahora quería hacerte una pregunta, Nico, es para las nuevas generaciones, ¿qué es lo que tú le aconsejarías o qué es lo que la enseñanza que tú quisieras darle a las nuevas generaciones con tu experiencia de vida? Mira, lo principal, yo creo, a las nuevas generaciones, a los chicos de 19 años que a lo mejor están pensando en el futuro, ¿cierto? O algunos no, pero para los que están pensando en su futuro es que estudien. Eso es lo principal, que estudien algo relacionado a lo que les gusta. Quizá a lo mejor no estudiar en una universidad, pero estudien, asistan a seminarios, paguen a lo mejor por algún curso, nútrense de información. Eso es lo principal. Y para que puedan trabajar en algo que los solvente, ¿cierto? Y puedan desarrollarse como culturistas o como lo que quieran ser en la vida, en realidad. Y no depender de nadie al final, porque mucha gente cree que a lo mejor dedicándose a la competencia va a lograr tener un auspicio, ¿cierto? O ganando un carnet profesional le va a cambiar la vida. No es así, no es así. Todo lo que ven en las redes sociales no es así. El culturismo es un deporte súper duro. Y hay atletas profesionales en Estados Unidos que son enormes, que podrían estar fácilmente compitiendo en un torneo profesional, pero a lo mejor no tienen las lucas porque hay muchos atletas. Sí. Hay muchos atletas. Entonces el chico que piensa que a lo mejor el día de mañana le van a tocar la puerta porque a lo mejor es bonito y tiene un físico estético y que toma, aquí tenéis toda tu suplementación, los pasajes para que vaya a competir al Arnold, tu inscripción, eso no pasa. Trabajen duro, sean conscientes, estudien, sean disciplinados y pacientes. Trabajen mucho en eso. Tengan en consideración que este es un deporte a largo plazo, que los resultados, como decías tú, no llegan de la noche a la mañana, son por lo menos 5 o 6 años para recién notar un buen cambio y en base a eso seguir trabajando para poder ir mejorando tus puntos débiles, pero es todo a largo plazo, no llega nada de regalo ni nada de la noche a la mañana. Igual un poco de lo que dice el Nico, que si bien él es culturista y lo enfoca, ¿cierto? A lo suyo, esto es aplicable a todo aspecto de la vida, a cualquier arista de tu vida. A mí lo que más me impresiona, ¿cierto?, del Nicolás, a lo mejor, claro, obviamente es un mutante, a mí me gusta el culturismo, pero es que el compadre aquí hace lo que ama, ¿cachai? Y se ha sacado la cresta para sacar adelante eso y vivir de su pasión, que en el fondo es a lo que todos quizás podríamos aspirar, que es vivir de lo que amamos, ¿cachai? A lo mejor siempre va a importar, ¿cierto?, que nos solventemos a nosotros mismos, ¿cierto?, dinero, todo eso, trabajo, pero nunca nos olvidemos de hacer lo que nos llena, de ser felices y poder luchar siempre por ello, porque en el fondo, si no, ¿qué sentido tendría la vida haciendo algo que no nos termina de convencer del todo, pues, chiquilla? Y Nico, ya finalizando la entrevista, para no quedarte más tiempo, hermano, nos quedan 2 preguntitas que teníamos preparado con el Eric, y una de ellas es ¿cómo tú definirías el éxito? Quizás va en línea como con la pregunta anterior, pero ¿cómo Nicolás, amigo, definiría el éxito para él? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que, con lo que decía aquí el Ignis.
Yo creo que el éxito se basa principalmente en hacer lo que tú amas, no, nada más. Independiente de lo que diga la gente, independiente de las cosas que a ti te pasen, independiente que a lo mejor estés pasando por un mal momento, si tú logras canalizar, ¿cierto?, toda esa energía y poder ocuparla para poder hacer lo que a ti te gusta, yo creo que en eso se basa principalmente. No está en las medallas, no está en los premios, no está en los títulos, los carnets, ni ese tipo de cosas, porque hay gente que a lo mejor lo tiene y no es feliz. Le envidia mucho lo que tiene el otro, le preocupa más lo que está haciendo el otro que lo que estás haciendo tú. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor no aprendiste nada, o a lo mejor estás haciendo algo que no es para ti, no, solamente lo estás haciendo porque tienes una buena genética o porque tienes los medios. Pero eso principalmente, a lograr hacer lo que te gusta y sin molestar a nadie. Y ya para finalizar, hermano, ¿qué le depara para el futuro a Nicolás Amigo, de manera general? Tengo hartos proyectos, no soy mucho de comentar eso, pero no, seguir trabajando en lo mío. Siento que este va a ser un buen año y ya el próximo año volver a las competencias nuevamente, a ganar el carnet profesional y debutar como profesional. Vamos por eso. Sí, con todo. Y el apoyo de todos. Bueno, Eres bien fuerte igual. bueno, muchas gracias. Bacán, hermano, muchas gracias. Así que nada, chiquillos, sigan a Nico, probablemente lo siguen todo a él. Conozcan a Ignis, hace contenido quizás más de humor, muy interesante. Yo también me dedico más a hacer contenido de culturismo. Síganos a todas nuestras redes sociales. Espero les haya gustado la entrevista, espero te hayas sentido bien, hermano, en la entrevista, que haya sido ameno para ti. Y nada, pues, yo soy Joel Flex, él es Ignis Creator, Nicolás Amigo, y nos vemos en un próximo video.